Después de pasar 3 Navidades cenando un sándwich sola en mi cocina, mientras mi único hijo celebraba en la mansión que yo misma le compré, finalmente entendí que para ellos yo no era una madre, sino un estorbo con cuenta bancaria. Mi nuera me echó de su cena de gala diciendo que mi ropa no combinaba con la estética moderna de su nueva casa, pero lo que ella no sabía es que esa estética y cada ladrillo de ese lugar se pagaron con mi sudor. Ahora, ellos acaban de aparecer en la puerta de mi hacienda en Valle de Bravo con maletas en mano y una sonrisa hipócrita, diciendo que vienen a vivir aquí porque yo ya no puedo cuidarme sola. Quédense hasta el final para ver cómo decidí darles la lección de sus vidas y comenten desde qué país me escuchan para enviarles un saludo en el próximo video. Me llamo Elena, tengo 65 años y durante 4 décadas levanté una cadena de panaderías que hoy es el orgullo de mi ciudad. Mi esposo falleció cuando nuestro hijo Ricardo apenas cumplía los 10 años. Desde ese día, mi vida entera se volcó a que a él nunca le faltara nada. Trabajé de sol a sol, con las manos llenas de harina y el corazón puesto en su futuro. Logré darle todo. Le pagué la carrera de arquitectura en la universidad más cara, le compré su primer auto y cuando se casó con Valeria, puse el enganche total de su residencia en una de las zonas más exclusivas. Pero algo cambió cuando Valeria entró en su vida. Ella es joven, siempre impecable, con un aire de superioridad que al principio confundí con elegancia. Empezaron las excusas. Primero me pedían que no fuera a sus reuniones porque eran solo para gente del trabajo. Luego, que no podía quedarme a dormir porque la habitación de invitados estaba ocupada con las bolsas de sus compras. El punto de quiebre fue la última Navidad. Llegué a su casa con regalos y un vestido de seda que me había comprado con mucha ilusión. Valeria me miró de arriba abajo en la entrada y sin dejarme pasar de la alfombra, me dijo que lo sentía mucho, pero que la cena de ese año tenía una temática minimalista y colores neutros. Me dijo que mi estilo tradicional arruinaría las fotos para sus redes sociales y que los invitados eran personas de muy alto nivel que no entenderían mi presencia. Ricardo estaba detrás de ella, bajó la mirada y no dijo nada. Me cerraron la puerta en la cara. Regresé a mi hacienda en Valle de Bravo llorando todo el camino. Me sentía vacía. Decidí que ya no les rogaría más amor. Dejé de contestarles las llamadas de inmediato y, lo más importante, dejé de depositarles la generosa mensualidad que les servía para mantener sus lujos. Pasaron 3 meses de un silencio bendito donde recuperé mi paz, caminando por mis jardines y tomando café con mi chofer de toda la vida, Don Chencho, pero la paz se terminó esta mañana. El sonido de un motor de lujo interrumpió la calma de mi propiedad. Vi por la ventana cómo el auto de Ricardo se estacionaba frente a la entrada principal. Don Chencho me miró preocupado, pero yo le hice una señal para que se mantuviera cerca. Cuando abrí la puerta, la imagen me dio náuseas. Ahí estaban los dos, rodeados de 6 maletas de diseñador. Valeria no parecía la mujer que me humilló en Navidad. Tenía una cara de preocupación fingida que no le creía ni un segundo. Se acercó a mí intentando abrazarme, pero yo me hice a un lado. Ricardo traía esa mirada de culpa que siempre usa cuando ha cometido un error financiero y necesita que su madre lo rescate. «Hola, mamita querida», dijo Ricardo con una voz melosa que me dio escalofríos. «Hemos estado pensando mucho en ti estos días. Nos dimos cuenta de que esta propiedad es demasiado grande para que estés aquí tú sola. El camino es peligroso, la humedad te puede afectar los huesos y bueno,
Ya no tienes la misma agilidad de antes. Valeria intervino con ese tono condescendiente que usa para hablarle a los niños o a las personas que considera inferiores. ¡Ay, suegrita! Es por tu bien. Nos preocupamos tanto por tu memoria. El otro día escuchamos que te olvidaste de pagar una cuenta, y eso es una señal clara. Así que hemos tomado una decisión familiar. Ya entregamos nuestra casa y venimos a instalarnos aquí contigo para cuidarte las 24 horas. Me quedé helada. Entregaron su casa, la casa que yo pagué. Miré a Valeria y vi cómo sus ojos ya estaban escaneando mis muebles antiguos y mis cuadros valiosos, como un buitre calculando el valor de su próxima presa. Me di cuenta de que no venían por amor, venían porque se les había acabado el dinero y pensaban que podían adueñarse de mi refugio, declarándome incapaz. Ricardo dio un paso hacia el vestíbulo arrastrando una maleta como si ya fuera el dueño del lugar. No te preocupes por nada, mamá. A partir de hoy, nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que descansar y dejarnos las llaves de las cajas fuertes y las cuentas. Es lo más lógico a tu edad, ¿no crees? En ese momento sentí una rabia fría recorriéndome la espalda. Ellos pensaban que yo era una anciana indefensa a la que podían manipular. No sabían que en ese tiempo de silencio yo ya había descubierto sus deudas y los oscuros secretos que Valeria ocultaba. Los miré a los ojos y por primera vez en años no sentí ganas de llorar, sino unas ganas inmensas de luchar. El juego apenas comenzaba y ellos no tenían idea de quién era realmente la mujer que tenían enfrente. ¿Te gustaría saber cómo logré que ellos mismos confesaran sus verdaderas intenciones frente a mi abogado sin que se dieran cuenta? No te pierdas la segunda parte de esta historia, porque lo que descubrí en el equipaje de Valeria te dejará sin aliento. Ver a mi hijo parado en mi sala, con esa actitud de dueño, me revolvió el estómago. Mientras él y Valeria empezaban a meter sus maletas sin siquiera pedirme permiso, mi mente viajó a los últimos 5 años, un periodo de mi vida que ahora veo con una claridad dolorosa. Durante todo ese tiempo, yo fui la que mantuvo a flote el barco de sus sueños mientras ellos me hundían en el océano de la indiferencia. Cada mes, sin falta, yo firmaba un cheque de 5 cifras para cubrir el estilo de vida que ellos presumían. Yo pagaba el mantenimiento de su residencia, las cuotas de sus tarjetas de crédito y hasta los viajes de lujo a Europa que Valeria publicaba en su Instagram. Lo sé porque don Chencho, mi chofer, era quien llevaba esos sobres a la oficina de Ricardo. Era una ironía cruel. Yo financiaba las fotos, las cenas y los vestidos de diseñador, pero tenía estrictamente prohibido aparecer en ellos. Un día, intentando sentirme cerca de mi hijo, creé una cuenta en redes sociales. Quería ver sus fotos, saber qué comían, ver sus sonrisas. Pero cuando busqué el perfil de Valeria, me encontré con un muro digital. Me había bloqueado. Busqué a mi propio hijo y lo mismo. No contentos con excluirme físicamente de sus vidas, me borraron de su mundo virtual para que nadie supiera que la elegancia que proyectaban venía del esfuerzo de una mujer que ellos consideraban una vergüenza estética. Yo era su banco, pero no su familia. Recuerdo una vez que llamé a Ricardo porque me sentía mal, tenía una presión extraña en el pecho. Me colgó después de 10 segundos diciendo que estaba en una junta importante. Media hora después, don Chencho me mostró una publicación que alguien más le compartió. Ricardo estaba en el lanzamiento de una marca de relojes, brindando con champaña y riendo con Valeria.
Mi salud no valía 10 segundos de su tiempo, pero mi dinero sí valía para comprar ese reloj que lucía en su muñeca. Ahora, aquí estaban invadiendo mi hacienda. Valeria caminaba por los pasillos con un aire de desprecio, tocando las cortinas de lino y haciendo gestos de asco. «Ay, Ricardo», dijo ella, alzando la voz para que yo la escuchara, «lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de todos estos muebles viejos. Huele a encierro, a cosa guardada. Necesitamos luz, blanco, algo que no parezca un museo de antigüedades». «No son antigüedades, Valeria», le dije tratando de mantener la voz firme. «Son los muebles que mi esposo y yo elegimos. Ese comedor tiene historia». Ella soltó una risita seca y me miró con una lástima fingida que me quemaba los nervios. «Suegrita, la historia es solo otra palabra para lo que ya no sirve. Tienes que entender que si vamos a vivir aquí para cuidarte, el ambiente tiene que ser óptimo para nuestra salud mental también. No podemos estar rodeados de recuerdos de gente que ya no está». Ricardo, mientras tanto, ya estaba en mi estudio. Escuché cómo movía mis carpetas, cómo abría los cajones de mi escritorio, donde guardo los registros de mis panaderías. Cuando entré, lo encontré revisando mis estados de cuenta con una avidez que me dio miedo. «Mamá, ¿por qué tienes tanto dinero en esta cuenta corriente?», me preguntó sin siquiera mirarme a la cara. «Deberías transferirlo a una cuenta conjunta conmigo. Sabes que con los fraudes electrónicos de hoy en día, alguien podría estafarte fácilmente. Es mejor que yo administre todo». Me acerqué y le quité los papeles de las manos. «Estos son mis asuntos, Ricardo. Ustedes dijeron que venían a cuidarme, no a auditar mis finanzas». Él se puso rojo de la rabia, una reacción que nunca había tenido conmigo. «No seas terca, mamá. Precisamente por esa actitud es que Valeria dice que ya no estás en tus facultades, estás paranoica. Solo queremos proteger lo que por derecho, tarde o temprano, será nuestro». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Por derecho. Ya me estaban enterrando en vida. Valeria entró al estudio con una bolsa de basura negra y empezó a meter los portarretratos que estaban sobre la chimenea. Las fotos de mis padres, las fotos de Ricardo cuando era bebé, todo iba directo al plástico negro. «Detente», grité. «¿Qué estás haciendo?». «Ay, Elena, no hagas un drama», respondió ella con total frialdad. «Estas fotos están llenas de ácaros y solo ocupan espacio. Si quieres ver fotos, te compraremos un marco digital, es más moderno y no ensucia la vista. Ricardo, dile a tu madre que se calme o le va a subir la presión y luego dirá que es culpa nuestra». Ricardo se limitó a asentir y me tomó del brazo para sacarme de mi propio estudio. «Vamos, mamá, ve a la cocina a que te preparen un té. Deja que Valeria organice un poco. No te hace bien estar tan alterada». Caminé hacia la cocina sintiendo que mi propia casa se transformaba en un territorio enemigo. En menos de 2 horas habían tomado control del estudio y estaban desmantelando mis recuerdos. Lo que ellos no sabían es que mientras Valeria tiraba mis fotos, yo estaba guardando en mi mente cada uno de sus abusos. Cada vez que me llamaban loca, cada vez que despreciaban mi pasado, solo me daban más fuerza para el plan que ya estaba formando con don Chencho. Me senté en la mesa de madera y vi cómo Valeria entraba a la cocina para decirle a la cocinera que a partir de mañana el menú cambiaría radicalmente. Nada de grasas, nada de pan artesanal, nada de lo que yo amaba. Iban a controlarme hasta el aire que respiraba. Pero mi abogado ya tenía la copia de los cheques que envié estos años y la prueba de que me habían
bloqueado de sus vidas mientras me exprimían los ahorros. La invasión apenas comenzaba, pero la resistencia también. Si quieren saber cuál fue el primer secreto que don Chencho descubrió husmeando en el auto de Ricardo mientras ellos tiraban mis fotos, no se muevan de aquí. Suscríbete y activa la campana porque el siguiente capítulo revela la verdadera razón por la que perdieron su casa anterior. ¿Fue por deudas o por algo mucho más oscuro? Los leo en los comentarios. La mañana del segundo día comenzó con un sonido que me heló la sangre, el chirrido metálico de un taladro. Me levanté de un salto y salí al pasillo solo para encontrarme con un cerrajero desconocido trabajando en la puerta de mi propia habitación. Valeria estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y una tablilla digital en la mano, como si estuviera supervisando una obra de construcción y no la profanación de mi hogar. Cuando me vio, ni siquiera se inmutó. «Buenos días, Elena», dijo con esa voz plana y artificial que usaba para dar órdenes. «No pongas esa cara, es por seguridad. Ricardo y yo decidimos que la casa es demasiado grande y cualquiera podría entrar. Hemos instalado cerraduras electrónicas en todas las puertas principales y en las de las habitaciones. A partir de ahora, solo nosotros tendremos los códigos maestros. Es por tu protección. Ya sabes que a tu edad uno olvida cerrar bien y no queremos que algún extraño entre a hacerte daño». «¿Mi protección? Valeria, esta es mi habitación. He dormido aquí durante 30 años y nunca he necesitado un código para entrar a mi propio cuarto», le respondí con el corazón palpitando con fuerza. Ella suspiró como si mi queja fuera un berrinche de una niña malcriada. «Precisamente por eso, Elena, los tiempos cambian. Además, hemos decidido que te mudarás a la habitación del final del pasillo, la que da al jardín trasero. Es más pequeña, más fácil de limpiar y tiene menos ruido. Nosotros nos instalaremos en la principal. Necesitamos el espacio para nuestra oficina y el vestidor de mis maletas. Ricardo ya está moviendo tus cosas». Corrí así a mi dormitorio y lo que vi me destrozó el alma. Ricardo estaba sacando mis vestidos del armario y amontonándolos sobre una silla, pero lo peor estaba en el suelo. El retrato al óleo de mi esposo, el hombre que me ayudó a levantar cada ladrillo de mi negocio, estaba fuera de su marco dorado. Valeria entró detrás de mí y antes de que pudiera reaccionar, tomó el lienzo y lo metió en una de esas bolsas de basura negras que parecía llevar a todas partes. «Suelta eso. Es la imagen de mi marido», grité tratando de arrebatársela. «Elena, por favor, sé razonable», dijo Valeria, empujándome suavemente, pero con firmeza hacia atrás. «Estas imágenes antiguas están cargadas de energías pesadas. El pasado trae malas vibras a la casa y eso es lo que te tiene tan decaída y confundida. Queremos un ambiente fresco, minimalista, moderno. Ricardo y yo necesitamos prosperar y no se puede prosperar rodeada de fantasmas. Estas fotos solo te mantienen anclada a una vida que ya no existe». Miré a Ricardo buscando un rastro de humanidad. «Hijo, es tu padre. ¿Vas a permitir que tire su recuerdo a la basura?». Él ni siquiera me miró a los ojos. Seguía doblando una de sus camisas de seda compradas con mi dinero. «Mamá, Valeria sabe de estas cosas de las energías. Además, el cuadro ya estaba muy viejo y el marco tenía polilla. Te compraremos algo nuevo para tu nuevo cuarto, algo que combine con la decoración que ella está planeando. No hagas un escándalo por un pedazo de tela viejo». Sentí que el aire me faltaba. No era solo tiranía, era una limpieza sistemática de mi identidad. Valeria
No solo estaba cambiando las cerraduras físicas, estaba bloqueando mi acceso a mis propios recuerdos. Ese día, ella tomó el control total de la logística de la casa. Escuché cómo le decía a don Chencho que ya no necesitaba que lavara el auto de la señora, que ahora su prioridad sería llevarla a ella al club social de Valle de Bravo y recoger sus paquetes. Lo que más me dolió fue verla en el jardín, indicándole a los trabajadores que arrancaran los rosales que mi esposo plantó antes de morir. Decía que las espinas eran peligrosas para una persona mayor y que en su lugar pondría piedras decorativas y cactus porque requieren menos mantenimiento. Cada golpe de la pala en la tierra era un golpe directo a mi memoria. Ella quería borrar cualquier rastro de que yo alguna vez fui la reina de este lugar. Esa noche, cuando intenté entrar al estudio para buscar mis documentos, me di cuenta de que el código que me habían dado no funcionaba. Estaba encerrada en mi propia hacienda, limitada a los espacios que Valeria decidía que podía usar. Me senté en la cama de la habitación de huéspedes, pequeña y fría, escuchando sus risas y el sonido de las copas de cristal chocando en la habitación principal que una vez fue mía. Pero Valeria cometió un error. Al tirar mis fotos y mis recuerdos, pensó que me estaba quitando el poder. Lo que no sabía es que solo estaba alimentando mi sed de justicia. Ella creía que yo estaba derrotada, pero mientras ella celebraba su dominio, yo estaba anotando cada una de sus acciones. Ya no era solo dinero lo que quería recuperar, era la dignidad que estaban intentando pisotear. Si creen que esto es lo peor que Valeria le hizo a Elena, esperen a ver lo que descubrí en la parte 4. Ella intentó algo mucho más peligroso que solo cambiar cerraduras. Suscríbete para no perderte el momento en que Elena empieza a jugar sus cartas. ¿Qué harías tú si tu propia familia te encierra en tu casa? Los leo. El tercer día de esta pesadilla comenzó con una emboscada en el desayuno. Yo estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina tratando de revisar mis correos electrónicos para estar al tanto de mis panaderías, cuando sentí una mano fría arrebatándome el teléfono de las manos. Era Valeria. Me miró con esa sonrisa de plástico que ahora me provocaba náuseas, mientras sostenía mi celular en lo alto, fuera de mi alcance. Elena, querida, hemos estado leyendo mucho sobre esto, dijo ella con un tono de falsa preocupación que me ponía los pelos de punta. Ricardo y yo consultamos con un blog de salud integral y resulta que la luz azul y la radiación de estos aparatos son fatales para las personas de tu edad. Están destruyendo tus neuronas y por eso estás tan olvidadiza y agresiva. Hemos decidido que, por tu salud mental, el celular se queda guardado en nuestra caja fuerte. Dame mi teléfono, Valeria. Es mi herramienta de trabajo, es mi único contacto con mis gerentes, grité, levantándome de la silla con las piernas temblorosas. Ella retrocedió un paso, fingiendo espanto, y miró a Ricardo, que acababa de entrar a la cocina. ¿Ves, Ricardo? Mira cómo se pone. La adicción digital la tiene fuera de sí. Es el síndrome de abstinencia. Mamá, por favor, entérate de que lo hacemos por amor. Intervino mi hijo, sin siquiera atreverse a sostenerme la mirada. Ya hablamos con la gente de la oficina y les dijimos que te estás tomando un descanso médico indefinido. A partir de ahora, si alguien necesita algo, se comunicarán a través de mi número. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar del silencio. Me sentí como si me hubieran cortado el oxígeno. Quitarme el teléfono
no era por la radiación, era para cortarme las manos y la lengua. Querían aislarme del mundo exterior, que nadie supiera lo que estaba pasando dentro de estas paredes. Sin el celular, no podía llamar a mi abogado, no podía revisar mis cuentas bancarias y, lo más aterrador, no podía pedir ayuda si algo me pasaba. A lo largo del día, el aislamiento se volvió asfixiante. Valeria desconectó el teléfono fijo de la casa, diciendo que el ruido de la campana alteraba mis nervios. Incluso cuando don Chencho intentó acercarse a mí en el jardín para preguntarme cómo estaba, Valeria apareció de la nada, como una sombra, y lo mandó a lavar las camionetas al otro extremo de la propiedad. No me dejaban estar sola ni un minuto, pero tampoco me hablaban. Me seguían por la casa con la mirada, anotando en una libreta cada vez que yo tropezaba con un escalón o si tardaba demasiado en recordar dónde había dejado mis lentes. Me sentía como un animal enjaulado. En la cena, el silencio era absoluto, solo roto por el sonido de sus cubiertos chocando contra el plato. Yo intentaba hablar, preguntarles por qué me hacían esto, pero ellos hablaban entre sí como si yo fuera un mueble o un fantasma. Valeria decía cosas como: «Hoy Elena estuvo muy dispersa, ¿no crees, Ricardo? Mañana habrá que darle el té de hierbas más temprano para que descanse mejor». Esa noche, encerrada en la pequeña habitación del fondo, me acerqué a la ventana y vi las luces de las otras casas a lo lejos. Me sentí tan pequeña, tan insignificante. La desesperación empezó a ganarme la partida. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente me estaba volviendo loca? Pero entonces recordé el rostro de mi esposo en aquel cuadro que Valeria tiró a la basura y la rabia volvió a encenderse en mi pecho. No, no estaba loca. Estaba siendo víctima de un secuestro emocional y financiero. Intenté abrir la puerta de mi cuarto, pero recordé que Valeria tenía el código maestro. Estaba atrapada. Miré mis manos, las mismas manos que amasaron pan durante 40 años para darle a ese hombre una vida de príncipe, y juré que no me dejaría vencer. Si ellos querían una guerra de sombras, eso es lo que tendrían. Lo que Valeria no sabía es que, aunque me quitaron el celular, yo todavía tenía a don Chencho, y él era mucho más leal que cualquier aparato electrónico. La desesperación es un fuego que te quema o te forja, y yo decidí que me iba a forjar. Mientras ellos dormían, en mi cama yo pasé la noche despierta, planeando mi siguiente movimiento. Sabía que el aislamiento era su arma principal, pero el silencio también me permitía escuchar cosas que ellos no querían que oyera. ¿Qué fue lo que escuché a través de la ventilación esa misma madrugada que cambió todo mi plan? Valeria estaba llorando, pero no de tristeza, sino de pánico por una llamada que recibió en su propio celular. Si quieres descubrir quién la está persiguiendo y por qué necesita mi dinero tan desesperadamente, deja tu comentario abajo con la palabra justicia y suscríbete ahora mismo. Esto se va a poner mucho más intenso. La madrugada del 5.º día, el destino me dio la herramienta que necesitaba para destruir su fachada de una vez por todas. Valeria y Ricardo habían salido a una cena en el pueblo, presumiendo ante los vecinos que estaban sacrificando sus vidas para cuidar de la pobre y enferma Elena. Aproveché que olvidaron ponerle el seguro electrónico a la puerta del estudio, quizá porque me creían demasiado sedada con esos tés extraños que Valeria me obligaba a tomar. Entré al estudio con el corazón martilleando contra mis costillas. Sabía que no tenía mucho tiempo. Empecé a buscar desesperadamente mi chequera o mis títulos de propiedad,
pero lo que encontré debajo de una pila de revistas de diseño fue mucho peor. Era una carpeta de cuero negro, pesada, con el logotipo de una prestigiosa inmobiliaria de la zona. Al abrirla, sentí que las piernas se me doblaban. Ahí estaba todo. No era solo un plan de mudanza, era una ejecución financiera. Había fotografías de cada rincón de mi hacienda, un avalúo detallado de mis tierras y, lo más doloroso, un contrato de compraventa ya redactado donde Ricardo aparecía como el beneficiario legal bajo la figura de tutor. Pensaban vender mi refugio, el lugar donde descansan las cenizas de mi esposo, por una fracción de su valor real. Pero ¿por qué tanta prisa? La respuesta estaba en el siguiente documento, una serie de pagarés firmados por Ricardo a nombre de un casino clandestino en la Ciudad de México. Mi hijo, el hombre al que le di todo para que fuera un profesional exitoso, había caído en el oscuro pozo del juego. Las deudas sumaban millones de pesos. Había amenazas impresas, correos donde le daban plazos de 30 días para liquidar sus cuentas o enfrentar consecuencias legales y físicas. Valeria no estaba aquí por amor y Ricardo no estaba aquí por culpa. Estaban aquí porque estaban acorralados. Eran dos fugitivos buscando una salida fácil a costa de mi vida. Leí una nota escrita a mano por Valeria en el margen de un estado de cuenta. Si logramos que el médico firme la incapacidad total esta semana, la venta se cierra el viernes. Elena no necesita una hacienda. Con un cuarto pequeño en una clínica de cuidados tendrá suficiente. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo cómo el amor de madre que aún quedaba en un rincón de mi alma se terminaba de marchitar. Mi propio hijo estaba dispuesto a encerrarme en un asilo para pagar sus deudas de casino. Valeria era el cerebro, pero Ricardo era el brazo ejecutor de mi ruina. Estaban planeando mi muerte social, despojándome de mi hogar para cubrir sus vicios. Escuché el motor del auto regresando y con manos temblorosas cerré la carpeta y la dejé exactamente donde estaba. Salí del estudio y me encerré en mi habitación justo antes de que ellos entraran a la casa. Los escuché reír en el pasillo. Valeria decía que el aire de Valle de Bravo les sentaba de maravilla y que pronto podrían viajar a Miami a empezar de nuevo, lejos de los problemas y de la vieja. Esa noche no pude cerrar los ojos. La rabia era tan grande que me mantenía despierta, alerta. Ya no era solo una sospecha. Tenía las pruebas de su traición. Sabía que el tiempo se agotaba si llegaba el viernes y lograban que ese médico corrupto firmara el papel. Yo perdería todo legalmente, pero ellos cometieron un error garrafal. Me subestimaron. Pensaron que una mujer de 65 años, sola y sin tecnología, no era rival para sus planes. No sabían que mientras ellos brindaban por su futura riqueza, yo ya estaba planeando cómo usar esa misma carpeta en su contra. Don Chencho recibiría una señal mañana mismo. Si ellos querían una guerra por esta propiedad, les iba a demostrar que esta vieja todavía tiene mucha harina en las manos y mucha fuerza en el corazón. Lo que descubrí después sobre quién es realmente el comprador interesado en mi hacienda te va a dejar con la boca abierta. No es una inmobiliaria cualquiera, es alguien que Valeria conoce muy bien del pasado. ¿Quieres saber quién es el cómplice que está ayudándolos a estafarme? Déjame un comentario con la palabra traición y suscríbete para que no te pierdas el gran giro de la parte 6. Tu apoyo es lo único que me da fuerzas para seguir contando esta verdad. El jueves por la mañana, la atmósfera en la hacienda se sentía cargada,
como el aire antes de una tormenta eléctrica. Valeria bajó a desayunar con una energía inusual, vestida de un blanco impecable que juraría que era para proyectar una pureza que no tiene. «Elena, querida, hoy es un día importante», me dijo mientras me servía ese té amargo que ya había aprendido a no tragar. «Viene a visitarnos un eminente especialista, el doctor Santillán. Es un viejo amigo de la familia y ha aceptado hacernos el favor de venir hasta acá para evaluarte». Yo sabía perfectamente qué significaba eso. No era una consulta médica, era una emboscada legal. Ricardo entró al comedor escoltando a un hombre de unos 40 años, con una bata blanca demasiado nueva y una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Detrás de ellos, Valeria había invitado a 2 vecinos de la zona, personas mayores y respetadas a las que les habían llenado la cabeza con mentiras sobre mis supuestos ataques de demencia. Ella quería testigos, quería que el pueblo entero viera cómo la pobre Elena perdía la razón. El doctor Santillán se sentó frente a mí y sacó una serie de láminas y una linterna. Empezó a hacerme preguntas absurdas, diseñadas para confundirme. «Elena, ¿sabe usted en qué año estamos? ¿Podría decirme quién es el presidente?». Yo respondía con calma, con una precisión que parecía molestarlo. Entonces, él cambió de táctica. Me mostró una imagen borrosa y me preguntó qué veía. Antes de que pudiera hablar, Valeria intervino con un suspiro dramático. «Ay, doctor, ayer decía que veía a su difunto esposo caminando por el jardín. Fue tan doloroso verla así, hablando con la nada». Yo la miré fijamente, pero no caí en la trampa de gritar. Ricardo, a su lado, asentía con una tristeza fingida que me daba asco. «Sí, doctor, incluso ha empezado a esconder las llaves y luego nos acusa de robo. Estamos muy preocupados por su seguridad». Los vecinos murmuraban entre ellos, mirando el suelo con lástima. Yo era una atracción de circo en mi propia mesa. Santillán hizo una anotación rápida en su libreta y luego se dirigió a los testigos. «Es un caso claro de deterioro cognitivo acelerado con episodios de paranoia y alucinaciones. Como especialista, mi recomendación es la tutela inmediata por parte de su hijo. Elena ya no es capaz de distinguir la realidad de sus fantasías y dejarla a cargo de sus finanzas o de esta propiedad es un peligro para ella y para los demás». En ese momento, Valeria sacó un documento que ya tenía listo sobre la mesa. «Solo falta tu firma aquí, Elena, y la de los testigos. Es para que Ricardo pueda ayudarte con los trámites bancarios mientras tú descansas. Es un acto de amor, nada más». Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Santillán me puso la pluma en la mano y pude ver el brillo de triunfo en los ojos de Valeria. Ella ya se veía dueña de todo, ya sentía el dinero de la venta en sus manos. Ricardo evitaba mirarme, concentrado en un punto invisible de la pared. Si firmaba, mi vida se terminaba ese mismo instante. Si no firmaba, usarían el informe del doctor para ir a juicio y declararme incapaz por la fuerza. Pero lo que ellos no esperaban era que yo me mantuviera en silencio absoluto. Miré al doctor Santillán y le pregunté con una voz muy suave: «Dígame, doctor, ¿en qué hospital dice que hizo su especialidad? Porque don Chencho fue esta mañana a la ciudad y no encontró ningún registro de un neurólogo con su nombre en el padrón nacional». El rostro del médico se puso pálido en un segundo. Valeria se levantó bruscamente, intentando arrebatarme el documento. «No le hagan caso. Ven, está delirando otra vez. Está inventando conspiraciones». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en los vecinos. El doctor
empezó a recoger sus cosas a toda prisa, tartamudeando algo sobre un error administrativo. Fue una pequeña victoria, pero sabía que solo me daría unas horas de ventaja. Valeria estaba furiosa, y una mujer como ella, cuando se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. Esa tarde, después de que echaron a los testigos a empujones, escuché a Ricardo y a Valeria gritándose en el estudio. Él tenía miedo de ir a la cárcel, pero ella solo tenía hambre de dinero. ¿Saben qué fue lo que Valeria sacó de su maleta esa noche después de que el plan del médico fallara? Algo que me hizo entender que mi vida corría peligro real de muerte, no solo de olvido. Si quieren saber cómo logré pasarle una nota a don Chencho para que contactara a mi verdadero abogado en secreto, dejen su like y comenten con la palabra fuerza. Necesito saber que no estoy sola en esto. Suscríbanse para ver la parte 7, donde el contraataque silencioso de Elena realmente comienza. Después del fallido intento de la tutela, el ambiente en la hacienda se volvió gélido. Valeria ya ni siquiera fingía amabilidad. Me miraba con un odio puro, como si mi sola existencia fuera un obstáculo que debía ser eliminado. Yo sabía que no podía esperar ni un minuto más. Necesitaba mover mis piezas antes de que ella encontrara una forma más drástica de quitarme de en medio. Esa tarde fingí un ataque de fatiga extrema y me encerré en mi cuarto, pero no me acosté a dormir. Esperé junto a la ventana hasta que vi a don Chencho podando los setos cerca del jardín trasero. Él sabía que algo andaba mal desde el primer día. Con mucho cuidado, descolgué una pequeña canasta de mimbre que usábamos para las flores y en el fondo puse una nota escrita con letra rápida. Chencho, ve con el licenciado Guzmán ahora mismo. Dile que me tienen prisionera y enséñale la foto de la carpeta negra. Vi cómo mi fiel chofer tomaba la nota con disimulo y desaparecía hacia las caballerizas. 2 horas después, mientras Valeria y Ricardo discutían a gritos en la planta baja sobre cómo pagarle al casino, escuché un silbido suave bajo mi balcón. Era Chencho. No podía subir, pero me dejó un sobre amarillo escondido entre las macetas de la terraza. Cuando logré recuperarlo y abrirlo, sentí que la sangre se me congelaba, pero esta vez no era de miedo, sino de una revelación poderosa. El licenciado Guzmán, mi abogado de toda la vida, no solo había recibido mi mensaje, sino que ya había hecho su propia investigación. Dentro del sobre había una copia de una ficha policial y varios recortes de periódicos viejos de otro estado. Valeria no era quien decía ser. Su nombre real era Valeria Montes, pero hace 10 años se hacía llamar Mariana Solís. No era la primera vez que Valeria hacía esto. El expediente detallaba un caso casi idéntico al mío, un empresario viudo en Guadalajara que terminó perdiendo sus propiedades después de que su hijo, manipulado por Mariana, lo declarara mentalmente incapaz. El hombre murió solo en una clínica de reposo de mala muerte 6 meses después de perder su fortuna. Mariana, o Valeria, desapareció con la mitad del dinero antes de que el testamento fuera impugnado. Pero había algo más, un detalle que me hizo temblar. El licenciado Guzmán encontró que Valeria tenía una orden de presentación pendiente por fraude procesal y falsificación de documentos de identidad. Ella no era una modelo retirada, era una estafadora profesional que buscaba familias con grietas emocionales para entrar y saquearlo todo. Ricardo no era su esposo por amor, era su última víctima, aunque él fuera demasiado ciego o demasiado cobarde para admitirlo. Al leer esto, la rabia que sentía se transformó en una estrategia fría y calculada.
Ahora tenía el nombre real de mi enemiga y sus antecedentes criminales. Ella pensaba que me estaba hilando, pero no sabía que yo ya tenía el hilo de su propia soga en mis manos. Miré hacia el pasillo y escuché cómo ella le decía a Ricardo que el problema de la vieja se resolvería este fin de semana, que ella conocía a otro médico que no hacía preguntas si el fajo de billetes era lo suficientemente grueso. Decidí que el mejor contraataque era el silencio. Iba a dejar que creyeran que su veneno psicológico estaba funcionando. Guardé los documentos bajo el colchón y me senté a esperar. Tenía que fingir debilidad para ganar tiempo mientras Guzmán preparaba la orden de desalojo y la denuncia por fraude. Me miré al espejo y ya no vi a la mujer asustada del primer día. Vi a la dueña de la hacienda, a la mujer que construyó un imperio de pan y que no iba a permitir que una delincuente de baja estofa le arrebatara su dignidad. Esa noche, cuando Valeria entró a mi cuarto para dejarme la cena, me hice la confundida. Miré hacia la pared y pregunté por mi esposo como si estuviera ahí. Vi el brillo de satisfacción en sus ojos. Ella pensó que finalmente me había quebrado. Salió de la habitación con una sonrisa triunfal, sin saber que en cuanto cerró la puerta, yo saqué los documentos y repasé mi plan una vez más. Lo que sigue es la parte más arriesgada de mi plan. Decidí tenderles una trampa donde ellos mismos firmarían su propia ruina pensando que estaban robándome la hacienda. ¿Quieren ver cómo una madre puede ser más astuta que cualquier estafadora profesional? No se pierdan la parte 8, porque el enfrentamiento final está a la vuelta de la esquina. Comenta con la palabra descubierta si quieres que Valeria pague por todo lo que hizo. Suscríbete para no perderte el gran final. Para el viernes por la mañana, decidí que era hora de darles la actuación de mi vida. Me puse una bata vieja, me despeiné un poco y me senté en el jardín a hablarle a los rosales como si fueran viejos amigos que no veía en años. Vi por el rabillo del ojo a Valeria asomada al balcón, observándome con una sonrisa de depredador que ya saborea la victoria. Le hizo una señal a Ricardo y bajaron de inmediato, convencidos de que el aislamiento y sus tés amargos finalmente habían destruido mi juicio. Elena querida, ¿te ves tan cansada hoy?, dijo Valeria con esa voz melosa que escondía un cuchillo. Ricardo y yo queremos que ya no te preocupes por esos papeles aburridos de las panaderías y la hacienda. Mira, el licenciado que vino el otro día dejó estos documentos para que los firmes. Es solo para que Ricardo pueda pagar la luz, el agua y los impuestos por ti. Así podrás dedicarte a platicar con tus flores todo el día sin que nadie te moleste. Me volteé hacia ellos con la mirada perdida, dejando que un poco de saliva se asomara por la comisura de mis labios. ¿Papeles?, pregunté con voz quebrada. ¿Mi esposo ya dio su permiso? Ricardo se acercó y me tomó de la mano, pero sentí su mano temblorosa, no de amor, sino de los nervios de estar dándole el golpe final a su propia madre. Sí, mamá, papá dice que está bien, solo firma aquí, donde están las cruces, y todo este estrés se acabará para siempre. Podrás descansar, te lo prometo. Puse los papeles sobre la mesa de piedra del jardín. Valeria me extendió una pluma de oro, la misma que yo le había regalado a Ricardo cuando se graduó. Lo que ellos no sabían es que esa misma madrugada, don Chencho había intercambiado los documentos originales de la carpeta negra por otros que el licenciado Guzmán preparó meticulosamente. Ellos estaban tan cegados por la codicia y tan seguros de mi demencia que ni siquiera se molestaron
en leer las cláusulas en letras pequeñas. Fingí que me temblaba la mano. Firmé el primer documento, luego el segundo y el tercero. Valeria estaba conteniendo la respiración con los ojos fijos en la tinta negra. En su mente, ella ya estaba vendiendo la hacienda y escapando con el dinero. Pero en la realidad, lo que acababan de poner frente a mí no era una cesión de derechos ni una tutela legal. Eran 3 documentos legales definitivos. Primero, una confesión de deuda donde Ricardo admitía haber sustraído fondos de la empresa familiar para apuestas ilegales. Segundo, un reconocimiento de que Valeria estaba usando una identidad falsa para cometer fraude. Y tercero, un acuerdo donde ellos aceptaban que cualquier uso de mi nombre o mis bienes a partir de esa fecha sería considerado robo agravado. «Les digo que listo», dije con una sonrisa boba, entregándoles los papeles. «¿Ya puedo ir a dormir?» Valeria arrebató los documentos con una rapidez asquerosa. «Sí, Elena, ve a tu cuarto. Descansa mucho. Nosotros nos encargamos del resto», gritó casi riendo mientras arrastraba a Ricardo hacia el estudio para celebrar lo que ellos creían que era su gran triunfo. Los escuché abrir una botella de vino en el estudio. Escuché cómo Valeria planeaba el viaje a Miami y cómo Ricardo suspiraba aliviado pensando que sus deudas de casino estaban resueltas. Pobres ilusos. No se dieron cuenta de que acababan de firmar su propia sentencia de cárcel. Al reconocer la deuda y el fraude en esos papeles ante testigos que Guzmán ya tenía preparados en la entrada de la propiedad, habían caído en la trampa que ellos mismos diseñaron. Subí a mi habitación, pero esta vez no me encerré. Me quité la bata vieja, me lavé la cara y me puse mi traje de empresaria, el que usaba cuando cerraba los contratos más grandes de mi cadena de panaderías. Don Chencho ya estaba en la puerta de servicio con el licenciado Guzmán y 2 agentes de la policía judicial. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba el enfrentamiento final. Ellos pensaban que me habían quitado la voz, pero estaba a punto de gritarles la verdad en la cara de una forma que nunca olvidarían. Si quieren ver la cara que puso Valeria cuando se dio cuenta de que los papeles que firmó no eran para vender mi casa, sino para ir directo a prisión, tienen que ver la parte 9. Fue el momento más satisfactorio de mis últimos 10 años. Comenta abajo con la palabra justicia y comparte este video para que nadie más sea víctima de estas estafadoras. Esa noche, la hacienda brillaba como en sus mejores tiempos, pero el aire olía a una justicia fría que estaba a punto de servirse. Valeria, convencida de que ya era la dueña absoluta, organizó lo que ella llamó una cena de despedida para recibir a los supuestos compradores que cerrarían el trato de la venta el viernes por la mañana. Se puso su vestido más caro y sacó mi vajilla de plata, esa que yo solo usaba en ocasiones especiales con mi esposo. Me pidió que bajara, insistiendo en que debía despedirme de mi hogar con dignidad, aunque lo que realmente quería era que los compradores vieran mi estado de confusión para que no hubiera dudas legales. Bajé las escaleras lentamente, pero esta vez no había bata vieja ni cabello desordenado. Llevaba el vestido de seda que Valeria me prohibió usar en Navidad y las joyas que mi esposo me regaló cuando abrimos nuestra 10ª panadería. Cuando entré al comedor, el silencio fue sepulcral. Ricardo se puso de pie, pálido, como si estuviera viendo a un fantasma. Valeria me miró con furia contenida y me susurró al oído mientras me acercaba a la mesa. «Elena, ¿qué haces vestida así?
Te ves ridícula. Regresa a tu cuarto antes de que arruines el negocio. No te preocupes, Valeria, respondí con una sonrisa que la dejó helada. Solo quiero saludar a nuestros invitados. En la mesa estaban sentados 3 hombres y una mujer, vestidos de traje oscuro, con expresiones serias. Valeria los presentó como representantes de un grupo inversor extranjero, pero yo sabía la verdad. Eran el licenciado Guzmán, 2 investigadores de la Fiscalía y una experta en delitos financieros que don Chencho había traído desde la capital. Ricardo empezó a hablar con voz temblorosa, tratando de mantener la farsa. Bueno, como saben, mi madre ya no puede hacerse cargo de esta propiedad por su delicado estado de salud mental. Por eso hemos decidido que lo mejor es vender y trasladarla a un centro especializado donde recibirá todo el cuidado que... Basta de mentiras, Ricardo, lo interrumpí, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en todo el salón. Los supuestos compradores se enderezaron en sus sillas y sacaron carpetas profesionales. Valeria soltó una carcajada nerviosa y miró a los invitados. ¿Lo ven? Esto es de lo que les hablaba. Pobre suegrita, a veces tiene estos arranques de lucidez agresiva. Es parte de su demencia senil. ¿Demencia? Pregunté mirando directamente a la mujer de la fiscalía. Aquí tengo el informe real del Laboratorio Nacional. Hace 3 días, el doctor Martínez analizó mi sangre y encontró niveles alarmantes de sedantes que tú, Valeria, pusiste en mi té cada mañana. También tengo las grabaciones de las cámaras ocultas que don Chencho instaló en la cocina, donde se te ve claramente manipulando mi medicación. Valeria se puso blanca. El color de su vestido desapareció ante la palidez de su rostro. «Eso es mentira. ¡Estás loca!», gritó, pero su voz sonó aguda y desesperada. Entonces, el licenciado Guzmán se puso de pie y puso sobre la mesa los documentos que ellos habían firmado en el jardín. «Señora Valeria, o debería decir Mariana Solís», dijo Guzmán con una voz de acero. «Aquí tengo los documentos que ustedes firmaron esta mañana. Pensaron que era la venta de la hacienda, pero en realidad firmaron una confesión completa de sus deudas de juego, el uso de identidad falsa y el intento de administración fraudulenta. Estos señores no son compradores, son agentes de la ley». El colapso de Valeria fue instantáneo. Se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco por un segundo y tuvo que agarrarse de la mesa para no caer al suelo. Sus manos temblaban tanto que tiró una copa de vino tinto que se derramó sobre el mantel blanco como si fuera una mancha de sangre. Ricardo se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando como el niño cobarde en el que se había convertido. «No pueden hacerme esto», chilló Valeria, intentando correr hacia la salida, pero uno de los agentes le bloqueó el paso. «Conozco tu secreto, Mariana», le dije acercándome a ella mientras la sujetaban. «Sé lo que les pasó a tus otros 2 esposos. Sé que pensaste que yo sería la tercera víctima de tus accidentes financieros, pero se te olvidó que yo hice mi fortuna trabajando, no robando. En esta casa se respeta la verdad». Valeria cayó de rodillas, sollozando de una manera grotesca, rogando por clemencia, ofreciendo devolver cada centavo. La máscara de la mujer sofisticada se había roto en 1000 pedazos, dejando ver a la criminal asustada que siempre fue. Ricardo me miró con ojos suplicantes, murmurando un «Perdóname, mamá», pero mi corazón estaba cerrado, bajo llave. Verla ahí, derrotada en el suelo de mármol que tanto despreció, fue la culminación de días de angustia. No solo recuperé mi casa, recuperé mi vida. Los agentes procedieron
a leerle sus derechos mientras Valeria gritaba insultos que ya no tenían poder sobre mí. El desenlace final de esta historia y lo que pasó con Ricardo después de que se llevaron a Valeria es algo que nunca imaginé que tendría que vivir. Quédense para la última parte, donde les cuento cómo terminó todo y la lección que aprendí sobre el perdón. No olviden comentar qué habrían hecho ustedes en mi lugar. La justicia tarda, pero llega. Ver a la policía llevarse a Valeria esposada mientras ella gritaba insultos fue el fin de una pesadilla que casi me cuesta la vida. Ricardo se quedó parado en el jardín, con la mirada perdida y las manos vacías, pidiéndome una última oportunidad. Pero con todo el dolor de mi alma, le entregué sus maletas y le pedí que se fuera. No fue un acto de odio, sino un acto de respeto hacia mí misma. Entendí que el amor de madre no debe ser un cheque en blanco para el abuso y que perdonar no siempre significa permitir que alguien se quede en tu vida para destruirte. Hoy, mi hacienda en Valle de Bravo vuelve a oler a pan recién horneado y a flores frescas. He recuperado el control de mis panaderías y, lo más importante, he recuperado mi paz. He aprendido que la soledad no es un castigo cuando tienes dignidad y que nunca es tarde para poner límites, sin importar cuántos años tengas o quién sea la persona que intente pisotearte. A ti que me escuchas, quiero decirte, no permitas que nadie te haga sentir pequeña, ni use tu edad para silenciar tu voz. Tu esfuerzo vale, tu historia cuenta y tu hogar es tu castillo. Si esta historia te llegó al corazón o te recordó que siempre hay una salida, incluso en los momentos más oscuros, te pido que me apoyes con un me gusta. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de fuerza llegue a más personas que pueden estar pasando por algo similar. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos de justicia y vida real. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hice bien en expulsar a mi hijo o le habrías dado otra oportunidad? Los leo a todos con mucho cariño. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.